observa la Iglesia? Yo diría, el contexto general es de preocupación por todo lo que tiene que ver con las adicciones, también al juego y el juego de azar. En particular, en este tiempo, nos estamos focalizando en lo que implica esta adicción en niños, adolescentes, a veces en el mismo establecimiento educativo o en la casa, a veces con el desconocimiento de las familias, otras veces mirando para otro lado como si no pasara nada. Entonces en esto es muy importante que cada uno de nosotros nos hagamos cargo desde nuestra propia vocación, siendo sin duda el Estado en sus distintos niveles el responsable de poder regular y asegurar una conducta saludable. Pero usted sabe que es cierto, coincidimos en eso, pero de pronto vemos que hay un afán recaudatorio en muchos. Y lo vemos promocionando cada vez más al juego, lo vemos en un partido de fútbol, lo vemos en las distintas actividades. ¿Y cómo hace ese chico para entender que no es favorable cuando a cada rato se está promocionando a que vaya y participe? Es cierto, pero yo también achicaría un poco la nube respecto de lo recaudatorio, porque de todo lo que cada persona juega, menos del 20% va al Estado destinado a las ayudas solidarias, y a eso quitémosle todo el aparato burocrático. Así que una consigna que había en una provincia, si vos jugás ganamos todos, no es tan cierta. Ganan algunos y ganan mucho, y el todos se reparten muy poco. Y yendo ahora a la pregunta, el problema es que también hay una indiscriminada expresión de propaganda en las camisetas de fútbol, en otros deportes, y en esto yo tomaría como modelo lo que aconteció con el tabaco. Se ha quitado la promoción de marcas de cigarrillos estábamos hablando de la Fórmula 1 y en otros episodios y acontecimientos deportivos, y eso ha ayudado a que disminuyera el consumo. Así que en esto me parece que es algo importante a tener en cuenta. Ahora, Monseñor, hay responsabilidades institucionales, claramente. Ya vamos a hablar de ello, pero también hay responsabilidades individuales y familiares. Y en este sentido uno las observa como una cuestión cada vez más laxa dentro, y está mal generalizar, pero si uno observa el contexto, sí, se da cuenta que es cada vez más laxo ese control, como hay una suerte de complejo del ejercicio de la autoridad, y eso también es distorsivo de la realidad que le toca en la etapa formativa a los jóvenes. ¿Cómo lo ve usted? Es así, porque sucede lo mismo como conducta en el consumo de alcohol. Hay papás que niegan la importancia que tiene que su hijo o su hija consuma alcohol en exceso el fin de semana, o permiten que haya bebidas blancas en fiestas de chicos de 14, 15, 16 años. Sí. Entonces en esto hay de parte de la sociedad una especie como de baja en la percepción del daño en la salud. Y de parte de la familia a veces esta dificultad para ponerse de acuerdo con otras familias y establecer criterios de conducta para sus hijos. ¿Usted cree que esa pérdida por parte del Estado, de la imagen del Estado en cuanto a lo que significa el Estado, o la pérdida de lo que significa la Iglesia como ordenador de la sociedad, o la pérdida de lo que significan las instituciones intermedias, es algo que es casual, o hay sectores atrás de generar tal vez la pérdida de ese poder que en algún momento también marcaba algunas direcciones a la sociedad? Es un proceso que se viene dando a nivel global y no por irnos muy atrás, pero que comienza en el Mayo francés de 1968, cuando lo que se busca es justamente atacar a las instituciones, y en esto es cierto que todas las instituciones corremos el riesgo de anquilosarnos, pero también es cierto que a los más frágiles y débiles les protege la institución, el hospital,
la escuela, una comunidad religiosa, y en este sentido hay gente que tiene esta convicción ideológica de lo pernicioso de las instituciones para la vida en la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es un proceso que se viene dando. Pero eso conduce a una suerte de estado caótico, de una situación caótica, sin control, sin un esquema de natural regulación, y no por eso restricción, sino la lógica aplicada incluso hasta la supervivencia, porque uno sigue en este camino y no sabemos dónde terminamos. Así es la lógica de que gane el más fuerte. Una ley de la selva. Y con eso, claro, es plantear la vida en la sociedad sin regulaciones y sin establecer aquellos criterios para proteger a los más frágiles y débiles. Había quedado pendiente la cuestión de orden institucional. Yendo específicamente al caso de San Juan en términos digamos, de esta preocupación que tenemos muchos, no todos, pero la gran mayoría respecto de la profundización de la cuestión ludópata. ¿Se está trabajando y ha recibido consultas usted respecto de esto para un proyecto en la Cámara de Diputados? Sí, hemos tenido varias reuniones. Después que se hizo público el comunicado de la Conferencia Episcopal y que nosotros hemos adherido también a él, tuvimos una reunión con el vicegobernador como el presidente nato de la Cámara de Diputados, expresando también allí nuestra preocupación. Hace apenas 2 semanas estuvimos reunidos también con algunos diputados para ver, de compartir cuáles son las preocupaciones. Se están elaborando o considerando, mejor dicho, 2 proyectos. Ahí nosotros lo que les decíamos era la importancia de consultar con quienes están en el territorio, ¿no? Que no sea una norma elaborada desde el escritorio, sino en vínculo también con directivos de escuelas, organizaciones sociales, con profesionales de la salud, que son quienes llevan adelante el tratamiento de las personas con ludopatía. Así que en esto entiendo que se está trabajando a nivel de la provincia, en la legislatura, bueno, y nuestro interés es acompañar en lo que esté a nuestro alcance y alentar estas iniciativas. Le cambio un poquito de tema. La UCA saca permanentemente los niveles de pobreza y de indigencia en el país. ¿Cómo analiza niveles tan altos, ya superiores al 50%, y principalmente en jóvenes y adolescentes? Con mucha preocupación, porque lo que tiene de iluminador este informe de la UCA es que viene hace casi 20 años realizando este seguimiento, con lo cual no solo vemos una foto, sino una película en la cual hay familias que durante generaciones vienen repitiendo episodios de pobreza, lo cual nos hace prever que si no hay una intervención directa, concreta, como políticas públicas, esto se seguirá repitiendo porque está vinculado a la educación. Quienes repiten y se van atrasando en el sistema educativo es porque su papá y su mamá tampoco han terminado el nivel primario o el secundario, entonces no les pueden ayudar en la realización de las tareas. Esto implica un retraso y se va repitiendo. Aprovecho para darles un avance, una primicia. Nosotros desde la Universidad Católica acá de Cuyo hemos hecho ya hace 2 años un acuerdo con el Observatorio Social de la UCA para tener también en San Juan nuestras propias cifras, las propias mediciones, y con la misma metodología, cosa que nos permita un estudio comparativo y aprovechar también la experiencia que ellos tienen, y en pocas semanas vamos a poder hacer una presentación de esto de nuestra región y de nuestra provincia en concreto. Eso es muy valioso porque uno le permite con un estudio de esa magnitud tratar de ayudar a que los recursos que son de todos nosotros se apliquen en la dirección correcta y no sea no sea una cuestión dadivosa o circunstancial, sino más bien estructural.
así es, porque lo que busca este informe, tanto a nivel nacional como los que tenemos en elaboración nosotros, es ofrecerlos como una herramienta a quienes tienen la elaboración de las políticas públicas, tanto a nivel de los gobiernos provincial o municipales, y también para las organizaciones sociales, sean los sindicatos, otros partidos políticos, para que podamos tener un insumo que vaya más allá de la opinión del me parece mucho, me parece poco, sino que podamos ver también cuáles son esos elementos más carentes, más dramáticos en las carencias. En algunos casos es el no contar con cloacas y con sanitarios, en otros casos es no tener la alimentación adecuada y con la frecuencia que necesitan los organismos, tanto infantiles como adolescentes. Ustedes tienen, nosotros siempre decimos, debe ser la única institución que tiene, por decirlo mal y pronto, una sucursal en cuanto pueblo haya del país. ¿Qué es lo que les reflejan? Al menos acá en San Juan nos interesaría saber qué es lo que les reflejan los pastores, quienes están en contacto con la gente. Hay algunas preocupaciones que tienen que ver, por un lado, con la educación, el abandono escolar. En esto, dependiendo un poquito del lugar, a veces tiene que ver con el no tener zapatillas para los 8 niños que van a la escuela de un núcleo familiar, o el costo del pasaje en el caso que tengan que trasladarse, o la dificultad de si hay o no hay servicio de comedor en la escuela. Esto es algo que es transversal a toda la comunidad, que abarca a muchos sectores. En otros lugares se está preocupando mucho el avance del consumo de drogas como algo descontrolado, y a su vez lo que nos preocupa es que se naturalice el narcomenudeo. Alguien lo va a hacer, que lo haga mi hijo. Entonces esto también es una preocupación importante. Porque de pronto cuando ese chico gana más que el padre y es el sostén familiar en base al narcomenudeo, exacto, es gravísimo. Una distorsión, una inversión de los valores. Sí, sí, sí. Así que eso también es una situación que nos preocupa. La violencia familiar. Lamentablemente hay mucha violencia también en la casa. O niños que en su convivencia no saben resolver los problemas si no es gritando o con agresión física, porque repiten un modelo familiar. Les cuesta el diálogo. Así que estos son los elementos que vamos percibiendo de modo capilar. En algunos lugares, cierto es, todavía sin una fuerza tan grande, porque son comunidades de algún modo más aisladas o con un vínculo familiar de mayor cuidado. Pero en otras, donde el hacinamiento y el no contar con recursos suficientes lleva a este tipo de prácticas. Era necesario conocer su palabra en este sentido, y particularmente importante respecto del documento que emitió la Iglesia sobre la ludopatía, conocer su perspectiva de nuestra realidad social también. Quedamos pendientes de ese documento que van a emitir con la UCA respecto de San Juan, va a ser también ilustrativo, y eso nos va a invitar a volver a conversar, si le parece, Monseñor, va a ser muy agradable para nosotros. Con mucho gusto. Le agradecemos que haya aceptado la invitación. Un gusto y gracias por este rato de diálogo. Con nosotros en De Sobremesa, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano.